¿Y si te dijera que hay crímenes que parecen diseñados para no ser resueltos? Historias donde las pruebas desaparecen, los testigos guardan silencio y las autoridades parecen más interesadas en ocultar la verdad que en encontrarla. Este es uno de esos casos. En 1972, una joven de 16 años desapareció sin dejar rastro en Springfield, Nueva Jersey. 6 semanas después, su cuerpo apareció en lo alto de una colina, rodeado de símbolos extraños y signos de lo que algunos describieron como un ritual satánico. Desde entonces, los rumores han crecido como una sombra, susurrando sobre ocultismo, conspiraciones y una verdad que nadie se atreve a contar. ¿Por qué su caso nunca se resolvió? ¿Quién tenía tanto poder como para borrar pruebas y callar a quienes sabían demasiado? Y lo más perturbador de todo, ¿sigue el responsable suelto después de más de 50 años? Esta es la historia del asesinato sin resolver de Janette De Palma, un caso que aún hoy sigue envuelto en misterio, miedo y silencios inquietantes. La mañana del 7 de agosto de 1972, Janette De Palma salió de su casa rumbo a visitar a una amiga. Pero nunca llegó. Horas después, su familia comenzó a preocuparse y denunció su desaparición. Durante semanas, no hubo ni una sola pista de su paradero, hasta que, el 19 de septiembre, un perro que paseaba por una zona boscosa conocida como Hoodle Quarry encontró algo espeluznante, el cuerpo de Janette, en avanzado estado de descomposición. Pero lo más inquietante no fue solo el hallazgo en sí, sino el escenario en el que fue encontrada. Algunos testigos aseguraron que el cadáver estaba colocado sobre un tipo de altar improvisado, rodeado de símbolos desconocidos y objetos perturbadores. Otros afirmaron que había cruces hechas con ramas y signos de rituales ocultistas. Los rumores no tardaron en propagarse. ¿Había sido asesinada por una secta satánica? ¿O fue un crimen común disfrazado de algo más siniestro? ¿Fue un caso de venganza? ¿O alguien intentó encubrir su verdadera intención tras la fachada del ocultismo? La investigación estuvo llena de irregularidades desde el principio. Aunque el estado del cuerpo hacía difícil determinar la causa exacta de la muerte, el informe oficial no encontró signos evidentes de violencia. Sin embargo, la comunidad no estaba convencida. En los años 70, Estados Unidos vivía el auge del pánico satánico. Cualquier crimen extraño era rápidamente vinculado al ocultismo, y el asesinato de Janette no fue la excepción. Algunos afirmaban que en Springfield operaba un grupo de adoradores del diablo, y que Janette pudo haber sido su víctima. Testigos anónimos dijeron haber visto figuras encapuchadas en la zona antes de que se encontrara el cuerpo, lo que reforzó la idea de que su muerte no había sido accidental. Pero, justo cuando parecía que la policía podría seguir una línea de investigación, el caso se enfrió. Documentos importantes desaparecieron, testigos se retractaron, poco a poco, todo se sumió en el silencio. La familia de Janette quedó atrapada en un limbo de incertidumbre, sin respuestas, sin justicia, solo con el peso de la pérdida y el misterio. A medida que pasaba el tiempo, surgieron nuevas teorías. Algunos investigadores independientes descubrieron que Janette era una cristiana devota y que, antes de su muerte, había estado tratando de alejarse de malas influencias. Algunos creen que pudo haber sido asesinada por alguien cercano, alguien que sabía que nadie investigaría a fondo su caso si lo disfrazaban como un crimen satánico. Otra teoría sugiere que el simbolismo en la escena del crimen no fue obra de un culto, sino un montaje para desviar la atención de la verdadera causa de su muerte. ¿Fue un crimen encubierto? ¿O acaso la verdad es mucho más oscura de lo que imaginamos? Algunos informes indican que Janette tenía amigos involucrados en drogas y actividades ilícitas. Es posible que supiera algo que no debía, o que hubiera estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Pudo haber sido asesinada por alguien que temía que hablara demasiado? Si fue así, ¿por qué nadie rompió el silencio en más de 5 décadas?
La teoría del encubrimiento cobra aún más fuerza cuando se descubre que varias piezas clave del caso desaparecieron misteriosamente. Registros policiales, testimonios y hasta detalles forenses fueron omitidos o perdidos con el tiempo. ¿Casualidad o algo más siniestro? Los rumores apuntaban a que la policía pudo haber sido presionada para no profundizar demasiado en el caso. Algunos reportes indicaban que personas influyentes de la comunidad tenían vínculos con grupos que podrían haber estado involucrados. ¿Podría ser que la verdad estaba demasiado cerca de casa y por eso se hizo un esfuerzo por silenciarla? El caso de Janette de Palma también ha sido comparado con otros crímenes similares. En la misma época, se reportaron otros asesinatos extraños en Nueva Jersey, algunos también vinculados con supuestos rituales. Esto lleva a preguntarse, ¿era parte de un patrón mayor? ¿Un asesino en serie operando bajo la sombra de lo oculto? ¿O simples coincidencias que la mente humana insiste en conectar? A pesar de los esfuerzos de periodistas y escritores por esclarecer el caso, las respuestas han sido esquivas. En 1997, el periódico Weird NJ intentó acceder a los archivos del caso, pero se encontraron con documentos perdidos o destruidos. Cuando intentaron entrevistar a oficiales de la época, la mayoría se negó a hablar. ¿Por qué tanto secretismo después de tantos años? En 2019, un grupo de investigadores intentó reabrir el caso, pero se encontraron con las mismas barreras que habían detenido la investigación décadas atrás. Algunas familias en Springfield todavía recuerdan el caso con un miedo latente, como si hablar de ello pudiera traer consecuencias. Hoy en día, el asesinato de Janette de Palma sigue siendo un misterio. ¿Fue un sacrificio ritual? ¿Un crimen disfrazado de ocultismo? ¿O alguien se aseguró de que la verdad nunca saliera a la luz? Incluso en la era de la información, donde nuevos detalles suelen salir a la luz con el tiempo, este caso parece haber sido enterrado junto con su protagonista. Las respuestas siguen ocultas en los susurros de Springfield, en los archivos desaparecidos y en los silencios de aquellos que saben más de lo que dicen. Una cosa es segura, alguien, en algún lugar, conoce la verdad. Y mientras ese secreto siga oculto, el caso de Janette de Palma permanecerá como uno de los asesinatos más inquietantes y enigmáticos de la historia criminal.